Hola y gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a analizar una declaración que sacudió a Hollywood y rompió un silencio que llevaba décadas intacto. A los 78 años, Sally Struthers decidió hablar y lo que reveló cambia por completo la forma en que entendemos los últimos meses de la vida de Rob Reiner. No es solo una historia triste, es una verdad incómoda que muchos prefirieron no ver. Cuando la noticia estalló, todos esperaban el guión habitual de Hollywood. Comunicados breves, palabras medidas, peticiones de respeto y silencio. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Sally Struthers apareció sin filtros, sin asesores visibles, con una voz temblorosa que no buscaba proteger una imagen, sino liberar un peso acumulado durante años. No hablaba como actriz ni como figura pública. Hablaba como alguien que había compartido una vida entera frente y fuera de las cámaras con Rob Reiner. Su relación no terminó cuando se apagaron las luces del set. Durante años siguieron unidos por una complicidad silenciosa. Llamadas ocasionales y encuentros breves que mantenían vivo un vínculo construido en uno de los programas más influyentes de la televisión estadounidense. Por eso, cuando Sally decidió hablar, no lo hizo desde la distancia, sino desde la cercanía más dolorosa. Cada palabra suya tenía el tono de alguien que sabe que ya no puede seguir callando. Gracias por ver este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y contando historias que otros prefieren ocultar. Sally explicó que había guardado silencio para proteger la dignidad de Rob. No quería que su nombre quedara manchado por rumores ni especulaciones en los últimos capítulos de su vida. Pero también admitió que llegó un punto en el que callar se volvió insoportable. Porque el silencio ya no protegía a nadie, solo perpetuaba una mentira colectiva. Y cuando una persona llega a esa conclusión, hablar deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. En su testimonio, Sally dejó claro que lo que iba a contar no encajaba con la imagen pública del director respetado, seguro y siempre en control. Describió a un hombre que, en sus últimos meses, parecía encogerse, alguien que miraba constantemente su teléfono y reaccionaba con tensión ante cualquier vibración. No era miedo escénico ni estrés laboral, era algo más profundo, más personal y mucho más inquietante, algo que, según ella, muchos vieron pero nadie se atrevió a nombrar. Ese es el punto exacto donde esta historia deja de ser una simple despedida y se transforma en una advertencia. Porque no estamos hablando solo de una muerte, sino de una serie de señales ignoradas. De decisiones postergadas y de una industria que, una vez más, eligió mirar hacia otro lado. Lo que Sally reveló no busca escandalizar. Busca explicar por qué todo terminó de la forma más trágica posible. Y lo más perturbador es que, según su relato, nada ocurrió de manera repentina. Aquí comienza realmente esta historia, una historia que nos obliga a replantear lo que creemos saber sobre el poder, la familia y el silencio. Porque cuando alguien como Sally Struthers rompe el suyo, no lo hace para destruir, sino porque ya no queda nada que proteger excepto la verdad. En esta segunda parte, nos adentramos en los detalles más delicados que Sally Struthers compartió sobre la vida de Rob Reiner y su entorno cercano. Lo que relató no son simples rumores, son observaciones de alguien que estuvo presente, que conoció la intimidad de un hogar y que entendió los silencios más elocuentes. Cada gesto, cada mirada, cada pausa en sus palabras, revelaba una tensión que nadie quiso enfrentar hasta ese momento. Sally recordó un almuerzo pocas semanas antes del trágico desenlace. Fue la última vez que vio a Rob Reiner con vida. Lo describió no como el director fuerte y seguro que todos conocían, sino como un hombre que parecía encogerse ante la vida. Revisaba su teléfono constantemente y se estremecía con cada notificación. Cuando le preguntó si todo estaba bien, él respondió con ojos vacíos, no sé cómo detenerlo. Lo amo,
pero le tengo miedo en este momento. La confusión de Sally reflejaba la intensidad de la situación. Nadie podía imaginar a quién se refería realmente. Según su relato, existieron intervenciones externas que buscaban proteger a Rob y su familia. Tom Cruise, amigo cercano de la familia, habría intentado mediar meses antes de la tragedia. Visitar la casa no fue un simple saludo, sino una confrontación tensa con situaciones que Sally describe como peligrosas y perturbadoras. Aunque los detalles exactos no pueden confirmarse públicamente, la narrativa que Sally construye evidencia un entorno cargado de conflictos internos que no eran visibles para el mundo exterior. Rob Reiner, según el testimonio de Sally, intentó proteger a todos los involucrados, incluso a aquellos que ponían en riesgo su vida. Su generosidad y disposición a perdonar se convirtieron en la raíz de su vulnerabilidad. Canceló planes, se aisló de amigos y rechazó reencuentros con antiguos compañeros de All in the Family. Pequeños actos que a simple vista podrían parecer indiferencia, en realidad eran señales de un hombre sobrecargado, atrapado en decisiones imposibles de esquivar. La situación económica también comenzó a ser un reflejo de la crisis interna. Rob tuvo que vender activos, no para nuevos proyectos, sino para cubrir deudas surgidas de las circunstancias familiares. Esto muestra la complejidad de una vida pública aparentemente privilegiada que, detrás de cámaras, estaba marcada por un desgaste emocional y financiero constante. Sally enfatizó que muchas veces los problemas más graves ocurren donde nadie los espera, dentro de la propia casa. Otro episodio que llamó la atención de Sally ocurrió meses antes. Durante una reunión familiar, Rob habría sufrido una caída que, según el relato oficial, fue accidental. Sin embargo, al visitar el hospital, Sally notó que las marcas en su muñeca y rostro tenían características que sugerían otra causa. Al preguntar directamente sobre este incidente, Rob evitó la respuesta y no volvieron a hablar del tema. Este silencio se convierte, en palabras de Sally, en un ejemplo de cómo los miedos y la vergüenza pueden impedir que se actúe a tiempo. En esta fase de la historia, queda claro que los silencios fueron tan poderosos como cualquier palabra. Cada intento de intervención externa fue limitado por la decisión de Rob de proteger a su familia y evitar conflictos legales o mediáticos. Sally deja entrever que este patrón de omisión y protección fue una constante que culminó en el desenlace que todos conocemos. Los lectores y espectadores deben entender que detrás de la fachada de Hollywood, incluso las figuras más poderosas enfrentan vulnerabilidades humanas que no siempre se ven. El relato de Sally Struthers en esta parte enfatiza que la tragedia no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de decisiones, silencios y dinámicas familiares complejas. Cada detalle que compartió sirve para reconstruir la tensión acumulada y para advertir sobre la importancia de escuchar, observar y actuar antes de que sea demasiado tarde. El mundo exterior, con toda su atención en la fama y el éxito, rara vez nota estos conflictos internos, pero para quienes estuvieron cerca, la historia era evidente. En la tercera parte, nos enfocamos en los momentos más críticos que Sally Struthers relató sobre la situación familiar y la tensión que rodeaba a Rob Reiner. Sus palabras muestran cómo incluso las personas más conocidas y respetadas pueden enfrentarse a conflictos invisibles que nadie espera reconocer. Cada detalle que compartió no busca generar morbo, sino ilustrar la fragilidad humana detrás de una imagen pública impecable. Sally describió cómo Rob comenzó a mostrar signos de aislamiento progresivo. Cancelaba compromisos, evitaba reuniones con amigos y se mantenía cada vez más recluido en su hogar. Las ventanas y persianas cerradas durante el día no eran simples medidas de privacidad, sino un reflejo de un hombre que sentía que su entorno ya no era seguro. Cada mensaje enviado a él era respondido con brevedad, reflejando una tensión que sus conocidos jamás habían presenciado. En su relato,
Sally menciona también la participación de Tom Cruise como un intento de intervención. Cruise habría observado comportamientos preocupantes y buscó mediar, intentando proteger tanto a Rob como al entorno familiar. Según el testimonio, hubo confrontaciones, advertencias y acciones preventivas que no lograron modificar la situación. Esto evidencia la complejidad de un entorno donde la fama y el poder no garantizan seguridad ni claridad para quienes lo viven desde dentro. Otro aspecto crucial que Sally destacó fue la dinámica económica de la familia. Rob, aún enfrentando sus propios temores y conflictos, se vio obligado a vender propiedades y activos para cubrir deudas generadas por circunstancias internas. No se trataba de inversiones ni proyectos, sino de esfuerzos desesperados por mantener estabilidad en un hogar cada vez más tenso. Cada decisión financiera refleja la presión constante que existía detrás de las puertas cerradas y los muros que el público jamás pudo ver. Sally también relató episodios de violencia y miedo que marcaron la convivencia familiar. Sin dar nombres no verificables, describió cómo ciertas situaciones generaban temor, y cómo Rob y su esposa intentaban mediar y proteger a todos sin poner en riesgo a nadie. Cada señal de alarma fue ignorada por otros, o simplemente pasó desapercibida, lo que contribuyó a que el desenlace fuera inevitable. La narración deja en claro que la tragedia fue el resultado de años de acumulación de tensiones, silencios y decisiones difíciles. En esta sección del relato, Sally insiste en la importancia de reconocer los patrones de advertencia. Aunque el entorno externo puede parecer distante o indiferente, quienes están cerca perciben señales que muchas veces son invisibles para los demás. Su testimonio advierte sobre la necesidad de atención, escucha y acción antes de que los problemas internos se conviertan en crisis irreversibles. El foco no está en culpar, sino en entender la complejidad de la situación y aprender de ella. Finalmente, esta parte subraya la vulnerabilidad de las personas incluso en posiciones de poder. Rob Reiner, conocido por su talento y liderazgo, se encontraba en una posición donde el amor y la responsabilidad hacia su familia limitaban su capacidad de reaccionar frente a la amenaza interna. El relato de Sally muestra cómo la compasión y el intento de proteger pueden convertirse en un peso insostenible, llevando a consecuencias que nadie pudo prever. Este es el núcleo de la historia, la lucha entre la humanidad y la imposibilidad de controlar ciertos destinos. En esta cuarta parte, exploramos el impacto que estas revelaciones tuvieron en el entorno de Hollywood y en la percepción pública de Rob Reiner. Sally Struthers no solo compartió detalles íntimos de la familia, sino que también expuso cómo la industria y los amigos cercanos reaccionaron ante señales de alarma. El relato evidencia que, muchas veces, la fama y el prestigio actúan como barreras que impiden intervenir a tiempo. Sally explicó que muchos allegados intentaron ofrecer ayuda, pero que la discreción y el miedo a los escándalos frenaron acciones concretas. Incluso los colegas más cercanos, que conocían a Rob desde décadas atrás, se encontraron frente a un dilema: intervenir y arriesgar la exposición pública, o permanecer al margen y esperar que la situación se resolviera sola. Esto crea una tensión adicional que Sally describe con dolor, mostrando que la inacción también forma parte de la historia. Además, la actriz señaló que la presión mediática y la percepción de éxito ocultaron la vulnerabilidad de Rob y su esposa. La sociedad ve la fama como sinónimo de control y fortaleza, ignorando que detrás de cada rostro sonriente puede haber miedos profundos y conflictos familiares graves. El relato de Sally evidencia que incluso figuras públicas reconocidas pueden ser víctimas de dinámicas internas que no pueden manejar por completo. Otro punto central que Sally enfatizó fue la dificultad de separar la compasión de la responsabilidad.
Rob Reiner se encontraba constantemente evaluando cómo proteger a su familia sin generar daños irreversibles. Cada decisión era un equilibrio entre seguridad, afecto y obligación moral, y cada error, por pequeño que pareciera, podía tener consecuencias devastadoras. Este conflicto interno, según Sally, fue uno de los factores que contribuyó al desenlace trágico. Sally también abordó el papel de los amigos y colaboradores cercanos, incluyendo figuras influyentes de la industria, que se encontraron atrapados entre la lealtad y la realidad de la situación. Tom Cruise, según su testimonio, intentó intervenir en varias ocasiones, ofreciendo alternativas que nunca fueron aceptadas plenamente. Estos intentos reflejan la complejidad de intervenir en asuntos privados donde la autoridad, la confianza y las relaciones personales se entrelazan de manera delicada. En esta sección, Sally hace un llamado implícito a la reflexión: la fama y el poder no protegen contra los problemas internos. Y el silencio puede ser tan dañino como cualquier conflicto abierto. La historia de Rob Reiner, contada desde la perspectiva de alguien que lo conocía profundamente, sirve como advertencia sobre la importancia de escuchar, actuar y reconocer los peligros que se esconden detrás de la apariencia de normalidad. Finalmente, esta parte resalta que la tragedia no ocurrió en aislamiento. Fue el resultado de un conjunto de factores, decisiones familiares, presiones externas, miedo al juicio social y, sobre todo, el deseo de proteger Sally lo que se Struthers amaba. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a entender que incluso los héroes del cine enfrentan vulnerabilidades humanas que, si no se reconocen, pueden llevar a resultados irreversibles. En la quinta parte, nos adentramos en las consecuencias directas de lo que Sally Struthers reveló y cómo éstas han afectado la percepción pública y legal alrededor de Rob Reiner y su familia. El testimonio no solo expone vulnerabilidades personales, sino también cómo los sistemas de apoyo y las estructuras legales pueden fallar incluso ante señales claras de riesgo. Sally detalló cómo, a pesar de la atención y los recursos disponibles, muchas de las intervenciones fueron insuficientes o llegaron demasiado tarde. La familia, atrapada entre el afecto y la necesidad de protegerse, enfrentó una tensión constante que se tradujo en decisiones difíciles y, en última instancia, en un desenlace trágico. Cada intento de ayuda externa fue limitado por la complejidad de la situación y por la resistencia de quienes más necesitaban protección. El relato también pone de manifiesto el impacto emocional de estas experiencias en los amigos y colegas de la industria. Personas como Tom Cruise se encontraron frente a dilemas imposibles, debiendo equilibrar la lealtad, la ética y el miedo a las repercusiones públicas. Sally enfatizó que estos intentos de intervención reflejan la dificultad de actuar en entornos donde la fama y la imagen influyen en la toma de decisiones. Otro elemento relevante fue el estrés financiero que acompañaba la crisis familiar. Rob Reiner tuvo que movilizar recursos y vender propiedades no para sus proyectos personales, sino para gestionar deudas y riesgos derivados de la situación interna. Esto demuestra que incluso aquellos con acceso a grandes recursos económicos pueden verse atrapados en circunstancias que desafían su capacidad de control. Sally también narró cómo el aislamiento y la falta de comunicación efectiva incrementaron la sensación de peligro. Las ventanas cerradas, la reducción de contacto con amigos y la constante tensión dentro del hogar generaron un entorno donde las alertas eran percibidas pero no atendidas a tiempo. Cada signo de alarma que se ignoraba se acumulaba, creando un escenario cada vez más insostenible. En esta parte, queda claro que la historia no se trata únicamente de tragedia personal, sino también de las implicaciones más amplias sobre cómo las familias y las comunidades reaccionan ante señales de riesgo. El testimonio de Sally Struthers actúa como un recordatorio de la importancia de observar, escuchar y actuar antes de que las circunstancias escapen del control.
La fama, los recursos y la influencia no sustituyen la necesidad de intervención oportuna. Finalmente, esta sección subraya que los errores, por pequeños que parezcan, pueden tener consecuencias profundas cuando se acumulan en un contexto de vulnerabilidad y miedo. El relato de Sally nos invita a reflexionar sobre cómo la atención, la acción y la empatía pueden marcar la diferencia en situaciones donde la apariencia de normalidad es engañosa. Cada decisión, cada omisión y cada acto de protección mal entendido contribuyó a un resultado que, aunque trágico, nos deja lecciones valiosas sobre la fragilidad humana y la complejidad de la vida familiar. En esta sexta y última parte, analizamos el legado y las lecciones que deja el testimonio de Sally Struthers sobre Rob Reiner y su familia. Lo que comenzó como un relato íntimo se transforma en un espejo que refleja las complejidades de la fama, la familia y la vulnerabilidad humana. Sally no busca culpables absolutos, sino resaltar la importancia de reconocer señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. Su testimonio enfatiza que incluso las personas más admiradas pueden vivir situaciones de miedo y tensión que permanecen invisibles para el público. Rob Reiner, conocido por su talento y liderazgo, mostró su humanidad en momentos de extrema dificultad, intentando proteger a su familia mientras lidiaba con peligros internos que superaban cualquier control externo. Esto subraya que la fama y el éxito no inmunizan a nadie frente a las complejidades de la vida personal. Sally también advierte sobre el precio del silencio. Durante años, la falta de comunicación, el miedo al juicio y la protección excesiva contribuyeron a un entorno donde los problemas crecieron sin ser atendidos. El relato deja en claro que la acción oportuna, la escucha activa y la intervención adecuada pueden marcar la diferencia entre prevención y tragedia. Además, esta historia evidencia la importancia de entender que los recursos y la influencia no reemplazan la atención emocional. Los intentos de ayuda externa, aunque bien intencionados, se encontraron limitados por barreras de comunicación y resistencia interna. Cada esfuerzo fallido resalta la necesidad de estrategias más efectivas y de reconocimiento temprano de los problemas. El testimonio de Sally Struthers también sirve como advertencia para la sociedad en general. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y los logros visibles pueden ocultarse conflictos profundos, y que la empatía y la acción preventiva son fundamentales. La historia de Rob Reiner deja lecciones sobre límites, protección, responsabilidad y la importancia de enfrentar la realidad incluso cuando es incómoda. Finalmente, esta narrativa transforma la tragedia en enseñanza. No se trata únicamente de un caso individual, sino de un reflejo de cómo las dinámicas familiares, los silencios y las decisiones difíciles afectan la vida de todos los involucrados. Sally Struthers, al romper su silencio, no solo protege la memoria de Rob Reiner, sino que también alerta a otros sobre la importancia de escuchar, actuar y valorar la seguridad y el bienestar dentro del hogar. El legado que queda es doble, la memoria de un hombre que luchó por su familia con todo lo que tenía, y la conciencia de que la intervención, la atención y la valentía de hablar pueden salvar vidas. Que esta historia nos impulse a mirar más allá de las apariencias, a reconocer las señales que otros pueden pasar por alto y a entender que proteger a quienes amamos a veces requiere decisiones difíciles, pero necesarias.